Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Mañana termina una época política en México enmarcada pues, por lo que fue este sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde pues, fenómenos de corrupción e impunidad terminaron dañando fuertemente el proyecto. Termina también la partidocracia con estabilidad económica y comienza otra que tiene un camino cuesta arriba por la promesa de combatir los males políticos que deja el régimen que termina. Prácticamente esto el pasado 1 de julio se dio lo que podríamos llamar una conclusión de un proyecto e inicia otro. También, por supuesto, el tema de la inseguridad, el combate al crimen organizado, que no ha sido precisamente pues, la parte más importante o más exitosa del régimen. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues termina el sexenio, exactamente hace 6 años se inauguraba un modelo en donde el PRI primero regresaba a Palacio Nacional. Un PRI que no tenía las mayorías que hoy tiene Morena en el Congreso, pero que logró articular en un momento sin duda de gran habilidad política las mayorías que los panistas nunca pudieron conseguir. Y con ello elaboraron el Pacto por México, con ello transitaron lo que llaman las grandes reformas, en medio, por supuesto, un desgaste, con estos fenómenos de corrupción, de desmoronamiento de estructuras de seguridad, lo que le abrió la puerta para una opción que en ese entonces ni siquiera pintaba, no era parte del escenario político, que es Morena y López Obrador, que ahora regresan triunfantes a la presidencia de la República. Sí, creo que termina efectivamente una época en la historia de México que no inicia hace 6 años, este fue el último cachito, pero creo que el inicio de esta época es 1986, cuando por primera vez dentro del PRI ocurre una ruptura de gran tamaño, empieza a desmoronarse este sistema de partido único en el que México vivió prácticamente todo el siglo XX y eventualmente nos llevó a la democracia, que empezamos a vivir en este país en 1996, cuando se crea el nuevo Instituto Federal Electoral con ciudadanos que realmente controlan el proceso y que llevaron a que en 97 el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, en 2000 la presidencia y estos 3 sexenios en los cuales tuvimos un intento de modernizar al país y de democratizarlo, que efectivamente termina en este esfuerzo del PRI de regresar a tener el poder y actuar de una manera pues que resultó bastante ineficaz. No solamente mantuvieron dificultades que traíamos desde antes, como el tema de inseguridad, sino que nos regresaron a una etapa de corrupción que no se había visto en esa magnitud en muchos años y que dejan el gobierno de Peña Nieto en la peor evaluación desde que se tienen mediciones. Creo que termina con una aprobación del 20% de la población, con una calificación de 4. Sí, recuperó un poquito, pero bueno, es el peor resultado desde que se mide y esto es lo que abrió el espacio a un triunfo de Morena, que no es únicamente un cambio de administración, esto es un cambio de régimen, se destruye el sistema político que habíamos conocido desde 97 y a partir de septiembre que entra Morena con la mayoría absoluta en las 2 cámaras, ya estamos viviendo un régimen distinto. De hecho, Peña Nieto deja de operar en septiembre porque pues, no tiene ningún poder, lo empieza a tomar el presidente electo, aunque no tuviera argumentos legales para ello, políticamente era la única solución y pues hemos estado viendo ya decisiones, pues unas buenas, otras malas, no, todas malas hasta donde yo he visto, pero pues realmente es un asunto preocupante. Hay 2 eventos que yo creo que marcan este sexenio, después de un primer año y medio, yo diría relativamente exitoso, precisamente en términos de lograr consensos. Este Pacto por México llevó a pues, la aprobación de un poquito más de 8 reformas estructurales, 9 para ser precisos, cosa que no se había dado en México y en sectores fundamentales para el país para poder aspirar a pues estadios de crecimiento superiores a los que hemos venido promediando los últimos 35 años. Después una instrumentación de esas reformas estructurales pasmosamente lenta, por no decir tortuísticamente lenta, que simplemente no han podido reflejarse en un mayor crecimiento para nuestro país. Y 2 eventos ahí pegaditos después del segundo año de gobierno que marcaron
pues la debacle en términos de corrupción. El primero de ellos es la Casa Blanca, y que desde luego de ahí empezó a destaparse una serie de factores en donde no nada más vinculado con la presidencia de la República o con secretarios de Estados, pero en términos generales la percepción de la gente en nuestro país es pues arriba de un 60% percibiendo una mucho mayor corrupción que en periodos anteriores y muy poquita gente percibiendo igual o menor corrupción. El otro fenómeno importantísimo es Ayotzinapa, sin duda alguna. Ahí empieza una debacle en términos de mando y un destape brutal de la inseguridad en nuestro país, que aunque había disminuido los 2 primeros años en términos de cifras históricas, pues termina y culmina el sexenio con verdaderos récords en términos de homicidios dolosos a lo largo y ancho del país. Esos 2 fenómenos, de alguna manera, pues son los que inciden mayoritariamente, la corrupción y la inseguridad, en la decisión que tomamos los mexicanos el 1 de julio y que nos dejan hoy precisamente frente a este nuevo... Hay 3, Ernesto Macario, hay 3 elecciones que, o 4 diría yo, que definitivamente terminan por hacer reventar este esquema. Una es, por supuesto, el tema de Quintana Roo, Veracruz 2 y Chihuahua 3, que esto fue la parte en donde, pues, al haber alternancia y al preprocesarse internamente lo que podríamos llamar fenómenos de corrupción que pues sonaban fuerte, más allá de los temas personales del presidente de la República, hasta dónde esto se puede aceptar o no. Creo que el tema de los Duarte, el tema de Borge, esto terminó por darle la puntilla a lo que era esta percepción de corrupción generalizada. Esa es una. Y el otro fenómeno es la elección en el Estado de México, en donde pues de alguna manera opera el propio sistema para tratar de generar una fragmentación de la oposición y al fragmentarla permitirle al revolucionario institucional con su candidato Alfredo del Mazo mantener la gubernatura. Le salió. Y quizá el grave error del gobierno fue tratar de repetir este cuarto ejemplo, el del Estado de México, a nivel de la presidencia de la República, y en donde, bueno, pues frente a Ricardo Anaya tratan de aplicar el mismo fenómeno o el mismo modelo, más bien, de desacreditación. Y a partir de esa realidad, lo que hacen es no solamente acabar con lo que sería pues el pacto por México, digamos, que ya no existía en términos formales, pero que era básicamente lo que se desató fue una guerra fratricida entre una clase política. Y al hacerse pedazos panistas, perredistas y priistas, simplemente dejaron abierto el camino para que alguien que no tenía hace un año la fuerza suficiente para tomar la presidencia, no solamente tomó la presidencia, los congresos, el Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales. Sí, López Obrador tiene un voto duro, como le dicen, de 15, 16 millones de personas que lo adoran desde la primera elección en 2006 y ahora consiguió otro tanto igual gracias precisamente a lo que tú acabas de comentar, a una estrategia del señor Peña Nieto de tratar de sacar a Ricardo Anaya de la competencia, inventando delitos, procesándolo con la PGR. Y este grupo de personas que querían que el PRI se fuera y no sabían por quién votar, y esto se puede confirmar con las encuestas de febrero y marzo, viendo este ataque al señor Anaya, decidieron moverse masivamente a favor de López Obrador, y esto, bueno, pues llevó incluso al final a que muchos priistas, viendo que ya no iban a ganar y que iban a perder todo y probablemente hasta la libertad, muchos de ellos, pues decidieron sumarse incluso a la campaña del señor López Obrador, que pues como todo mundo sabe, les ha ofrecido amnistía a todos los corruptos hasta este momento. De aquí en adelante dice que va a castigar. Yo tengo muchas dudas al respecto porque entre tanta corrupción que está perdonando, se perdona a sí mismo. A lo mejor ya se le olvidó a los amigos del auditorio, pero parte del éxito de Morena tuvo que ver con este fideicomiso que construyeron para las víctimas del terremoto, con el cual lavaron dinero para la campaña de López Obrador. Entonces, no crean que se trata de un grupo de personas honestas, tampoco son personas que digan la verdad. Acaba de hacerse un estudio sobre las consultas que se llevaron a cabo el fin de semana, que realizó un profesor del CIDE, Sebastián Garrido, que muestra con mucha claridad el tamaño de trampas que
pueden realizar para sacar los resultados que quiere su líder. De forma pues que los amigos del auditorio que tienen esperanza en que puede haber algo útil en el próximo gobierno, pues como dijo el Dante, piérdanla desde ahora porque no la van a volver a ver, ¿no? Hay ciertamente una preocupación fundamental de qué es lo que va a reemplazar el sistema de partidos que conocemos durante los últimos 30 años. El hecho de que el PRI haya recibido 16% de la intención de votos para ellos es un golpe brutal. O sea, vamos, ni en sus peores épocas, cuando Madrazo perdió la elección frente a Fox, simplemente no habían tenido estos niveles de votación, no solamente a nivel federal, en todos y cada uno de sus bastiones tradicionales, inclusive un año después de haber ganado el Estado de México, pues pierden prácticamente todas las diputaciones, las senadurías. Es un partido acostumbrado a tener posiciones en toda la República Mexicana y soportar su funcionamiento no solamente a través de los recursos que le daba el Instituto Nacional Electoral, sino precisamente a través de este apoyo en términos de gubernaturas. Y hoy ya no lo tiene. Existe. Y yo creo que o se reinventan o se deshacen, pero el PAN tampoco está muy lejos de esta debacle. Hay grupos que se pelean internamente por el poder, tuvieron la elección hace relativamente poco de su presidente. Pasó totalmente desapercibido en términos del ambiente político y sin duda alguna también causará un cisme. Y no se diga el PRD, que tiene una problemática muy Déjame seria. un poco abonar en el sentido de que estos viejos partidos que pues están en crisis, ayer por lo menos tuvieron la capacidad de enfrentar directamente una andanada de Morena. En el tema del fuero, no sabemos esta necesidad de quitarle el fuero a presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, pues allí requerían una mayoría calificada para lograrlo. Morena pudo haberlo conseguido a partir de la fuerza que tenía, se hubieran movilizado. La falta de coordinación interna y la no presencia de diputados de Morena lo complicó. Y lo que resulta, creo que importante destacar en ese sentido, es que cuando no hay esta operación política, cuando no hay quien pueda pues, ofrecerle algo a cambio a los diputados priistas, panistas, perredistas de Movimiento Ciudadano, pues simplemente no consiguen lo que hubiesen querido, que era demostrar, más allá de si el asunto de quitarle el fuero a alguien antes de que fuese declarado culpable ante un juez sea válido o no, pues lo cierto es que por primera vez esta ha sido quizá la primera victoria de una oposición totalmente pues, arrinconada que ante la desorganización del contrincante pudo avanzar, ¿no? Sí, yo no me confiaría mucho. En realidad había una minuta que pudieron haber sacado y que no usaron, inventaron una iniciativa distinta y me da la impresión que no querían que pasara los de Morena y por eso no fueron todos, porque entre los temas que estaban incluidos, algunos les podrían resultar dañinos a ellos mismos en el futuro próximo. Entonces puede ser, hay que esperarse. Morena tiene 324 diputados, le faltan 10 para la mayoría calificada, es un problema de asistencia. Sin embargo, si uno ve las asistencias desde septiembre, Morena normalmente tiene 2/3 partes de los diputados presentes. Este es el primer caso en el que eso no ocurre. Me parece una coincidencia extraña y habría que analizar bien si de veras lo querían o no. Lo mismo ocurre en senadores, les faltan 10 y también su asistencia normalmente es más frecuente. Yo sí creo que el PRI ya desapareció, a lo mejor ellos todavía no lo saben, es esto que pasan en la televisión de los muertos vivientes que siguen caminando mientras se dan cuenta, los zombies, porque pues tienen el 10% del Congreso. Y de los 12 gobernadores que tienen, o 11 gobernadores y la gobernadora de Sonora, solamente 3 tienen algo de poder político, los otros 9 perdieron todo. Estos 3 que pueden tener algo todavía son San Luis Potosí, Coahuila y Zacatecas, que tampoco pues, están así en perfectas condiciones. En cambio, en el PAN, de los 12 gobernadores del PAN, 7 tienen fuerza y además tienen una presencia en las cámaras que ronda el 20%. Entonces, creo que el PAN tiene muchas posibilidades de recuperarse, aunque tiene efectivamente el problema que comentaba Ernesto, mientras que PRI y PRD yo no les auguro ningún futuro, ¿no? Un elemento que, pues a final de cuentas está ahí, es la parte económica. A pesar de toda esta debacle en la parte de corrupción y desde luego en inseguridad,
y a pesar de los embates, porque se enfrentó a un entorno internacional muy adverso, pues la economía siguió creciendo alrededor del número que le encanta a Macario, que es 2%, se siguió generando empleo, y yo creo que ahí viene probablemente una de las mayores dudas hacia adelante, en este fin de sexenio y hacia adelante, si se podrán o no preservar los balances fundamentales público, externo, y desde luego de endeudamiento del sector privado. Ahí es en donde radica una muy buena parte de pues, lo valioso que se deja en el sexenio anterior. Puede ser relativamente poco porque a final de cuentas no se logró esa tasa de crecimiento de 3,5%, pero se siguieron generando empleos y no se entró en un proceso recesivo durante los 6 años de gobierno. Bueno, queda claro que ahí estaban los puntos a favor del gobierno priista, pero no fueron suficientes para poderles dar un triunfo, ni siquiera para una derrota honrosa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente los problemas financieros de la próxima administración. Hoy todavía no está en el poder y ya tiene problemas. Esto es Dinero y Poder. Bueno, luego de los disparates en el Congreso de la Unión para presentar iniciativas de ley contra comisiones bancarias, cambiar la ley minera, modificar la utilización de reservas federales y desaparecer las Afores, nada más de eso, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, tuvo que salir hace unos días a tratar de calmar a los mercados. En conferencia de prensa anunció pues, que por lo pronto lo que hace es deshacerse de su subsecretario de egresos, que todavía no estaba en funciones, y nombrar a dos. Pues a lo que serán los próximos 2 subgobernadores del Banco Central. En este sentido, ahí estaba Jonathan Heath ya planteado y el propio Gerardo Esquivel, que pues algo raro, ¿no? En el momento en el que se está negociando el presupuesto como tal, lo quitan, que era la cabeza, por supuesto, de esto, y pues ahí introducen a una figura de alguien cercano, es cierto, Carlos Ursúa, y al Banco de México, dicen algunos, pues ahí está un Gerardo Esquivel que pues sí tendrá las credenciales para ser subgobernador, pero la cercanía, enorme cercanía directa que tiene con el presidente, lo vuelve alguien que pues difícilmente podrían pensar en un esquema de pues total profesionalismo. Alguien me diría, bueno, Alejandro Díaz de León era el director de Bancomex. Lo que pasa es que, digamos que la línea propia de tanto de Alejandro como de la gran mayoría, o si no es que la totalidad de los consejeros, los subgobernadores, no era contraria, digamos, a lo que sucede dentro de Banco de México. Aquí Gerardo Esquivel tiene una visión diferente de cómo manejar las cosas y vamos a ver cómo funciona este personaje con una visión distinta en una estructura como la del banco. A mí me parece una buena noticia, fundamentalmente porque la Secretaría de Hacienda no puede tener 2 jefes, y tenía 2 jefes, es decir, Ursúa y Esquivel, en realidad representaban cosas distintas. Gerardo Esquivel, además, era un economista conocido, alguna vez incluso vino por aquí, es líder de un grupo político. Él construyó un grupo de jóvenes más o menos académicos, pero sobre todo con vocación de poder, que aprovechando el triunfo de Morena, pues han ocupado un montón de espacios. Cerca de la mitad del gabinete de la señora Sheinbaum viene de ese grupo. Gerardo Esquivel, que ya estaba como subsecretario de egresos, la esposa de Gerardo, Graciela, va a hacerse cargo de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez. Amigos cercanos a ellos, la secretaria del Trabajo, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hijo de Lorenzo Meyer. Entonces, es un grupo político, de forma pues que las decisiones como subsecretario de egresos no correspondían exclusivamente a cuestiones técnicas de la Secretaría, sino también a impulsar a sus seguidores. Y por esa misma razón, me parece, era muy importante romper con esto, tener un solo mando en Hacienda, y bueno, pues Ursúa se va a hacer cargo de ello. A mí no me parece un riesgo muy serio que sea un miembro de la Junta de Gobierno, porque son 4 subgobernadores y el gobernador, y ahí, bueno, pues podrán discutir. Si fuera el director del banco, como se hacía en los tiempos en que el Banco de México estaba subordinado, sería un tema distinto. Ernesto, el tema de Carlos Ursúa saliendo a calmar mercados es algo que tiene que ver con esta idea de que todas estas medidas que anteriormente mencionamos, que no se están llevando a la práctica, que son iniciativas que tienen que ver con una disputa interna dentro de Morena en el Senado, que si cambiar la ley minera, que apareció ahí como una
posición personal de alguien, que si utilizar las reservas, que es asunto del Partido del Trabajo. Parecería ser que en otras condiciones esto pasaría desapercibido, pero está el evento que creo que es más traumático, que es la cancelación del proyecto del aeropuerto, y esto es lo que prende para pues elevar tasas de interés. El día de ayer también Banco de México dice, pues vamos a ver qué pasa, porque en Estados Unidos sí es cierto, hay un relajamiento ya de lo que es esta tendencia a aumentar tasas de interés, pero en el caso mexicano las condiciones pues no están tan fáciles, o por lo menos están un poco más complicadas de lo que se cree. Sí, ya plenamente identificadas como cuestiones básicamente internas, así lo plantea el día de ayer el Banco de México. La verdad es que los 5 eventos consecutivos que hemos tenido en el marco de la Cámara de Diputados sí han tenido efectos. Puede ser este viejo cuento de ahí viene el lobo y a la mera hora no llega, pero estas 4 consecutivas más la cancelación del aeropuerto sí han tenido efectos. Uno directamente sobre la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de empresas afectadas o que podrían potencialmente ser afectadas por la ley minera. Todas las mineras cayeron en unos porcentajes verdaderamente dramáticos, lo de las comisiones, todos los bancos así lo hicieron, el nuevo aeropuerto que pues tumbó a la bolsa en su conjunto. Pero más allá de las cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene 2 impactos muy importantes esta parte de la incertidumbre en general que crean este tipo de condiciones. Uno, mayores tasas de interés. En todos los plazos, los valores gubernamentales se han disparado, especialmente en el bono de largo plazo de 10 años, ya está por arriba del 9.2%, y eso sí tiene implicaciones en términos del costo para pagar la deuda que ya tiene en la panza del gobierno federal. Son muchos miles de millones de pesos los que el gobierno federal va a tener que pagar del 1 de diciembre en adelante, gracias a ese aumento de las tasas de interés. Y eso le reduce que no tiene recursos que ver. al gobierno. Por supuesto, le quita recursos para otro lado, a menos que ya no quiera servir la deuda, cosa que entonces sí nos meteríamos en un problema. El segundo, importantísimo, es el tipo de cambio. No es lo mismo hacer un presupuesto de egresos de la Federación con un tipo de cambio a 18.50 que con un tipo de cambio inicial pues por arribita de 20. No sabemos si 20.50 o 20.60 o 20.30, pero sin duda alguna ese escalón de un peso con 50 centavos también te pega en deuda, especialmente en deuda externa, que pues a final de cuentas tienes que servir. Y mira, si tomas en cuenta esos 2 factores, cuando menos tienes ya garantizado antes de tomar el poder, precisamente derivado de estas medidas, cerca de 60,000 millones de pesos menos que podrías haber dedicado a otro tipo de gasto, efectivamente de los que tienes como prioritarios. Sí tiene efectos, aunque efectivamente no se lleven a cabo o se aprueben en términos de la Cámara de Diputados. Ayer hubo milagrosamente una decisión en la Reserva Federal que ayudó a serenar los mercados de todo el mundo, incluyendo los nuestros. Anunciaron una política neutral y eso, bueno, pues implica menos subida de tasa de interés de lo que todo el mundo esperaba. Hasta antes de ese momento, la bolsa mexicana perdía 20% del valor que tenía el 1 de septiembre, que es cuando a mí me parece debemos analizar el inicio del nuevo gobierno, no el sábado próximo, sino el 1 de septiembre pasado. De entonces para acá, el peso habría pasado de 19 a 20.50 y la tasa de interés del bono a 10 años, como comentaba Ernesto, de 7.90 a 9.20. Esto implica que México perdió 25% de su confianza en el mundo, porque la diferencia entre la tasa mexicana y la estadounidense pasó de 5 a 6.2%, es decir, es una pérdida del 25% de la confianza. La gente no está confiando en México porque después del asunto del aeropuerto todo es creíble. Cuando alguien es tan arbitrario como este gobierno en una decisión, lo puede ser con cualquier cosa. Entonces, ahorita la única esperanza que tenemos es que el presupuesto esté razonablemente bien hecho y entonces no crezca más la desconfianza, pero nadie crea que esto se va a componer, es decir, este golpe ya no se quita. Lo único que podemos esperar es que no sea mayor. ¿Cómo se le hace para un presupuesto decente en estas condiciones? Bueno, pues ya perdieron los 60,000 millones ¿A que qué le decías, corto? pues ya no pueden hacer la reducción de impuestos en frontera que habían anunciado. Bendito sea Dios, ya es algo, ¿no? Ya nos recuperamos un poco. Vamos a ver qué otros numeritos hacen. El doctor Ursúa anunció que el superávit fiscal ya no va a ser de 0.8% del PIB, sino 1%.
Pero Es eso, buena señal. pues sí, pues, pero a ver ¿por si qué es le creíble. crees al 1 y no le creías al punto 8? Pues no hay razón, hasta que no veamos el Los números. documento. Y no está fácil el documento. El cambio en el dólar no es únicamente problemas de pago de deuda. Tenemos déficit en materia de petrolíferos, por ejemplo. Entonces, esto de que el dólar antes nos ayudaba a hacer un presupuesto más amplio ya no es así. es todo lo Entonces, contrario. pues no está sencillo. Yo espero que lo logren, la verdad, porque sería bueno para todos, ¿no? Tampoco hay que confiarse en términos de la decisión que acaba de tomar la Reserva Federal de cambiar a una política neutral. No lo hace por las razones correctas. Lo hace porque está percibiendo que el sector empresarial norteamericano está súper sobreendeudado, por encima de los niveles que tenía en el 2008, y sabe que subir la tasa de interés en estos momentos nos puede llevar a una crisis verdaderamente brutal. Entonces, hay que seguir con un fenómeno precautorio. La recomendación sí es, evidentemente, ya no subir tanto la tasa de interés, no porque la economía norteamericana ya haya entrado en un periodo de estabilización de las presiones de demanda, sino porque están percibiendo efectivamente condiciones de desequilibrios privados. Entraron a la fiesta, les bajaron los impuestos, a gastar como locos y a endeudarse. Híjole, eso sí nos puede llevar a un problema muy serio para la economía norteamericana y para la economía mundial en bien poco tiempo. Por lo pronto, para diciembre, el alza de 0.25 parece descontada. Allá en los Estados Unidos no habría ningún problema. Veremos qué es lo que pasa en Banco de México. Porque por un lado dicen, ya tenemos un colchón muy amplio, pero ahora sí que del tamaño de la confianza o desconfianza que se genere el próximo sábado en el discurso, en el proyecto y en la presentación finalmente del presupuesto, pues a Banco de México no le queda otra que pues establecer este mecanismo de alzas en tasas de interés que termina, dicen algunos, bueno, pues que le quite dinero al gobierno. No, pues no solamente que le quite dinero al gobierno, sino que termina también paralizando una buena parte de la economía nacional y pues por eso estas previsiones del propio Banxico a la baja de decir, no, pues aquí vamos a tener un poquito más de inflación y también un poco menos de crecimiento. Sí, pero el mercado ya está poniendo la tasa de interés en 8.4, entonces el banco no se puede quedar en 8 por mucho tiempo, tampoco es que tenga cómo hacerlo. Esto implicaría, si se mantienen en 8, que lo que está haciendo es meter más dinero a la economía, digamos, de esta forma, y por lo tanto presionar inflación. Entonces ellos tienen ya presiones desde fuera y no se pueden quedar aislados, ¿no? Y yo te diría un elemento esencial también a evaluar con el nuevo presupuesto es durante muchísimo tiempo, 30 años en este país, han sido increíblemente congruentes las proyecciones del Banco de México con las de Hacienda. Yo no sé qué va a pasar en este país cuando vayan las proyecciones en un sentido contrario. No me quiero imaginar el caso, pero que Hacienda esté contento con una inflación muy diferente de la del Banco de México para el presupuesto del año que entra. Eso sí puede ser peligroso para los mercados financieros. Seguramente el tema estará ahí dando la vuelta, el tema de salarios, de aumentos y de presiones inflacionarias. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de los migrantes, otra bomba de tiempo, sin duda alguna, para la próxima administración que inicia el sábado. Esto es Dinero y Poder. La situación de los migrantes centroamericanos en la frontera de México con los Estados Unidos se ha tornado difícil por el manejo que le han dado de los gobiernos ambas naciones. Mientras en los Estados Unidos les prohíben el paso con la presencia de Fuerzas Armadas, en México se complica su situación porque al menos en la ciudad de Tijuana han enfrentado rechazo por parte de algunos habitantes de la ciudad y de las propias autoridades. Bueno, ahí está un tema importantísimo que es el tema de la migración en un país que hasta ahora, como México, lo que ha hecho es más o menos, dicen ahí, capotear las tempestades de la migración. Dejar pasar a algunos, como tal, regresar a la mayoría de centroamericanos. Hay que recordar que mexicanos que cruzan a los Estados Unidos de forma ilegal cada vez es un número menor por distintas condiciones. Pero el tema de una caravana o de varias caravanas que terminaron cruzando y llegando hasta Tijuana han convertido a esta ciudad fronteriza en un problema serio para las autoridades mexicanas. Porque por un lado está tu Policía Federal que intenta pararlos, por otro lado el hecho de que estando allí en la ciudad sin ningún tipo de apoyo ni de proceso de absorción de migrantes, pues terminan generando conflictos.
porque no se trata de gente que entra en un carril institucional de migración, sino que se convierte en un campo de refugiados, y sabemos lo que sucede cuando estos campos de refugiados no reciben la ayuda necesaria siquiera para sobrevivir. Y del otro lado, bueno, pues lo que ha sucedido desde el disparo con balas de goma hasta pues esta locura de estar queriendo poner barreras que para las cuales ni siquiera tienen dinero y entonces las ponen un día y se le caen el siguiente. Bueno, pues esto es parte de una confrontación que pues si no hay un control adecuado y un manejo adecuado ya de la próxima administración, porque esta ya dijo, yo ya me fui, háganse bolas, esto se puede convertir en un conflicto muy grave entre los dos países, ¿no? Sí, yo sigo sin entender bien ese fenómeno. Honestamente no puedo entender el tema de la caravana migrante, por qué aparece, por qué se comporta como lo hace. Se entiende claramente que en los países centroamericanos, desde Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, las condiciones no son buenas en materia económica, pero sobre todo en materia de seguridad. Y evidentemente muchísimas personas quieren salir de ahí para ir a Estados Unidos a buscar una oportunidad, eso es clarísimo, no hay duda. Sin embargo, el que lo hayan hecho agrupados y con mucho evento público, es a mí lo que me parece algo muy extraño. Me decían personas que se dedican a esto y saben que esto es para defenderse de pues, los maltratos que sufrían al atravesar México, porque México no es particularmente bueno con los inmigrantes, no los cuidamos, no los atendemos, sí hay mucho abuso. Hay que recordar que nuestras policías abusan de los mexicanos, pues con mayor razón de quien no tiene defensa, como son los centroamericanos. Entonces, decían, para eso se organizaron, pues yo lo entendía, pero llegan a Tijuana y lo que hacen es un ataque directo a la frontera para tratar de cruzar literalmente de forma violenta. Y esto es lo que responden los estadounidenses con un exceso de violencia, como es frecuente con ellos, incluso lanzando gases lacrimógenos al territorio mexicano, lo cual no es una idea brillante. Entonces, es un fenómeno bien raro. En Tijuana la gente normalmente no ha sido mala con los migrantes. Hubo un gran flujo de haitianos hace un par de años y hasta donde yo recuerdo hubo solidaridad de la población de Tijuana. Algunos haitianos ya se quedaron ahí, algunos ya se casaron, no a todo el mundo le va igual de bien, pero se han ido adaptando. Y aquí la respuesta desde el principio fue muy agresiva, no entiendo bien por qué. Entonces, no sé si es este fenómeno global en donde todo el mundo está preocupado con la migración, si aquí hay un asunto político de alguien, el único beneficiado con todo esto es el señor Trump. Yo no sé si hay alguien involucrado en esto y esté abusando de los hondureños que realmente quieren pasar. La verdad no tengo idea. Es a final de cuentas un fenómeno mundial. Y de dientes para afuera uno puede firmar todos los tratados internacionales de derechos humanos y de respeto a los migrantes, pero cuando te toca un fenómeno migratorio de esta naturaleza es cuando verdaderamente se desnuda la incapacidad de definir una política migratoria específica. La tienen el mismo problema los europeos con los africanos, los colombianos con los venezolanos, ahora los mexicanos con la migración centroamericana, los estadounidenses con el resto del mundo. Híjole, es un fenómeno mundial, no cabe la menor duda, que gente desesperada, familias desesperadas huyen de éxodos terribles, ya sea económicos, ya sea militares, ya sea de violencia específica, pero en donde no existe todavía una política definida, al menos en el caso mexicano, pero entiendo que de todas las regiones del mundo, de cómo tratar con este problema hacia adelante. Y no se va a quitar como las avestruces, suponiendo que metemos la cabeza debajo de la tierra y de repente se va a ir la migración. No, este fenómeno va a continuar por décadas mientras la mesa esté dispareja, mientras haya mejores condiciones económicas en un lugar y pésimas en otro, y riegas la miel va a buscar cómo llegar hasta el otro lado de manera permanente. No es con balazos como se soluciona este problema. Evidentemente en la mentalidad de Trump no existe otra manera, pero ciertamente bajo ninguna circunstancia está la idea de invertir más en Centroamérica para que no vengan hacia acá. Eso descártenlo, no va a suceder al menos en los siguientes 2 años. Y nos confrontamos evidentemente en los próximos 2 años, cuando menos, a lidiar precisamente con esta amenaza permanente de Trump, de decir,
Si me cruza uno, se acaba el Tratado de Libre Comercio. Si no izan la bandera de Estados Unidos, se acaba el Tratado de Libre Comercio. Bajo cualquier pretexto vamos a tener esa amenaza, esa guadaña lista para decir, si no se portan como yo quiero, ahí está la guadaña. Hay la propuesta de Trump de decir, bueno, pues que México se convierta en el refugio de los centroamericanos, que es un poco deshacerse del problema, pero es, pues ahora sí que algo que no tiene salida. Países desarrollados, países con condiciones de vida que además tienen posibilidad de absorber migrantes, o diseñan políticas para hacerlo, claro, o simple y sencillamente tienen que entrar en el otro nivel, que es, pues, ¿cómo evitas que la migración centroamericana salga de su país? Pues tratando de encontrar algún mecanismo que les incentive a quedarse, que es finalmente lo que pasó en el caso mexicano, porque la única explicación de por qué mexicanos ya no cruzan no son ni muros, ni rechazos, etcétera, es, por supuesto, una mayor dificultad para vivir del otro lado, pero también mejores condiciones, a pesar de todo, de las que se tenían anteriormente, ¿no? Sí, nada más que creo que no queda claro qué va a pasar. El gobierno que ya se va dijo que no estábamos dispuestos a ser este país tercero en cuestión de migración. Pero el gobierno que llega, por un lado, quien va a ser secretaria de Gobernación, dice que están discutiendo un pacto migratorio. Y por otro lado, el señor presidente electo dice que va a emitir 1 millón de permisos laborales para centroamericanos. Yo no sé si sabe qué está diciendo, porque nosotros en México tenemos un problemón con la informalidad. De los 53 millones de mexicanos que trabajan, 30 millones son informales. ¿Cómo metes 1 millón más de personas ahí? Lo vas a meter como informal y entonces van a tener ingresos como todos los informales, en promedio 2 salarios mínimos. O vamos a tratar de meternos en el área formal y cómo lo haces. Entonces, no es un asunto para nada sencillo. Decía ahorita Ernesto, si Estados Unidos que invirtiera en Centroamérica, no hay forma de invertir en países que son estados fallidos. Todos los 4 países a los que me referí, otra vez Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. Pero hasta Costa Rica tiene problemas ahorita. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. De Nicaragua hacia México, eso es una tragedia. Es decir, Nicaragua tiene un dictador, Honduras no puede tener un gobierno en forma, tienen las tasas más altas de violencia en el mundo en este momento, Salvador y Honduras. Entonces, no hay una solución sencilla y no puede uno andar ofreciendo cosas como lo hace el presidente electo si no tienes claro cómo vas a administrar el proceso. Entonces, pues, te digo, yo no entiendo si esto realmente es un asunto de Trump. Entonces deberíamos ver una cosa distinta a partir de hoy, porque la situación en la que está Trump en Estados Unidos con el tema de su espionaje y sus acuerdos con Rusia lo acaban de debilitar mucho el día de hoy. Y si es así, pues entonces a lo mejor ya deja de atender a este tema, porque yo en serio creo que aquí hay algo que tiene que ver con Trump, ¿eh? No lo veo natural. Bueno, ahí está. Y la otra parte tiene que ver con el tema de que México no tiene frontera hacia el sur. Eso es otro elemento. Esa idea de que, bueno, la frontera está totalmente libre, abierta. Uno diría, bueno, pues qué bueno, pero incluso con procesos migratorios que son aceptables para uno u otro gobierno, tienes que manejarte en términos de una idea clara de qué vas a hacer con esos migrantes. Esta idea de que, pues, dejo abierto y que pasen y los regreso, o pues que pasen algunos y a ver si cruzan en los Estados Unidos, eventualmente, como está sucediendo, te genera un problema. O sea, no estoy diciendo que pongan un muro y cierren la frontera en el sur, pero tienes que tener un control en los accesos, porque de lo contrario no hay posibilidad siquiera de regular ese tipo de migración, que uno diría, bueno, pues es viable en determinados lugares o en determinados espacios. Es estar jugando verdaderamente a una ruleta rusa, donde en cualquier momento esto termina en un juego de violencia muy, muy difícil de manejar. Y es precisamente en esa región de México en donde tienes las peores condiciones de desarrollo social. Claro. El 80% de la pobreza se concentra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. La menor cantidad de infraestructura física, de transporte, carretera, portuaria. Los peores resultados educativos. Los peores resultados educativos están ahí. Y ahí es precisamente en donde tienes tu primer escalón en los muchos que tienes que cruzar para llegar a la frontera norte, sin una política específica de desarrollo para los propios mexicanos y echarle el añadido adicional
pues, de esta nueva vertiente, que sin duda alguna complica toda tu política de desarrollo para tu región sur. Lo que habían estado haciendo era tratar de parar en el istmo el flujo, porque la frontera con Guatemala es muy compleja geográficamente. Entonces, eso es lo que habían estado ¿Y que haciendo. en el istmo está sencillita? Es más fácil. No sé si con el transísmico que quieren construir estén pensando también en alguna cosa así, pero pues vamos a ver. Lo que sí se necesita es que haya una idea clara del nuevo gobierno y esa sí no la tenemos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema del Brexit, la salida de la Gran Bretaña del bloque europeo, las complicaciones para ellos y por supuesto para el resto del mundo. Esto es Dinero y Poder. La Unión Europea advirtió al Reino Unido que el acuerdo para el Brexit que el bloque acordó con la primera ministra Theresa May era el único posible. Los países miembros de la Unión Europea esperan el veredicto de Londres, donde May está tratando de vender el acuerdo a su dividido Parlamento, que votará sobre el asunto el 11 de diciembre. Bueno, pues ahí están, sin duda alguna, uno de los problemas más serios de aterrizar en la realidad. Nos separamos del bloque europeo y regresamos otra vez a la soberanía nacional. El sueño independentista. El sueño independentista en un mundo globalizado, en donde pues Trump podrá hacer lo que quiera y poner medidas para entrar en una guerra con China, etcétera. Los costos para el comercio, para la población que vive día a día una realidad son enormes. La Gran Bretaña ha perdido ya una enorme cantidad, no solamente de recursos, sino de competitividad, desde el momento en que ha apostado por esta idea de regresar a tener un cierto control de su propia economía. Aquí lo interesante es que Theresa May y compañía quieren que se les garantice dentro de la Unión Europea un mercado libre y todos los beneficios que esto conlleva, pero no las cargas necesarias de la administración de ese bloque y, por supuesto, de temas políticos, fundamentalmente el migratorio. Y bueno, pues aquí lo que le dijeron los europeos es: no hay ningún problema, nada más, uno, me pagas lo que me debes, dos, estableces acuerdos con Irlanda, con la República de Irlanda, para que no haya el problema entre Irlanda del Norte y del Sur, que es la República de Irlanda, y tercero, simplemente tú me dices a mí cómo le vamos a hacer para el tema financiero, en donde definitivamente muchos de las instituciones que están hoy en la City londinense dicen: así no se puede trabajar porque no se tienen las garantías. Y ya no te hablo de otros temas, les hablo de otros temas como Gibraltar y otros asuntos que ahora van a ver a cómo les toca. Entre los extremistas que dicen la salida violenta de la Unión Europea y aquellos otros que le dicen vámonos por otro referéndum, ahí está atorada la señora May. Y desde luego, Ezra, déjame decirte, hay esta visión de que es la salida dura y la salida suave. Es la dura y la más dura. Porque para y la doblada, diría alguno. No. Bueno, sí, pero bueno. Sin duda alguna, tienen un problema muy serio que enfrentar el 11 de diciembre. No han dimensionado, pero la recesión en la que puede entrar la Gran Bretaña es verdaderamente terrible, es peor que la del 2008. Y sin duda alguna les va a acarrear una serie de desempleo, número uno, problemas muy serios en términos de crecimiento o decrecimiento. La parte financiera, digo, ellos se jactan de tener una moneda alternativa al euro, va a tener una devaluación verdaderamente monstruosa. Pero mucho peor. Ahora, a partir del 11 de diciembre, esto puede ser verdaderamente una debacle hasta marzo, que es cuando ellos van a celebrar nuevamente su Día de la Independencia. Y yo creo que van a tener muy poco que celebrar los de Gran Bretaña en general. Y el costo no medido en términos de la ruptura de relaciones, especialmente las financieras a las que habías hecho mención, pues ya empezó a darse. Es ya una enorme cantidad de bancos y de grandes centros corporativos que estaban en la City, ya se empezaron a mover a la parte continental. Frankfurt está recibiendo la mayor parte de ellos. Y bueno, el beneficio que le están dando a la Unión Europea es gratuito. Ese sí es suave y gratuito. Quieren copiar el esquema noruego, nada más que Noruega nunca le entró a la Unión Europea, como diciendo, pues sí, pero nada más que aquí no hubo los acuerdos, ni las transferencias, ni toda la estructura a la cual te quieres
a la cual te quieres divorciar. Sí, yo creo que esto del Brexit es un excelente ejemplo de mal de muchos, ¿no? Para que todos los amigos están angustiados porque en 36 horas inicia la octava transformación, la cuarta doblada ahora, para que no sufran mucho, no hay a dónde irse, ¿eh? Es decir, México le está yendo mal, pero Estados Unidos con el señor Trump es una tragedia. El Brexit es una cosa espantosa. Del día que se votó el Brexit al día de hoy, la libra esterlina ha perdido el 30% de su valor, es decir, peor que lo que nosotros llevamos en el transcurso de estos días. No hay manera de encontrar un gobierno que funcione en Italia. En España es muy probable que el señor Sánchez caiga porque en realidad está gobernando Pablo Iglesias, que es una especie de López Obrador de allá. De hecho, son socios en muchos esfuerzos políticos conjuntos. Pues esto es realmente complejo, es decir, el mundo entero está en problemas. No es simplemente una cuestión nuestra. ¿Qué puede hacer en este momento Gran Bretaña? Pues fíjate que nada, porque hicieron una encuesta para saber qué es lo que opinan las personas. Hay tres opciones. El Brexit, así como va, el plan de la señora May o mejor nos quedamos en la Unión Europea. Y le preguntan a las personas cuál prefiere, preguntando de dos en dos. Y si le preguntan, ¿nos salimos o nos regresamos? No, pues nos regresamos. ¿Nos regresamos o el plan de May? No, pues el plan de May. ¿El plan de May o el Brexit total? No, pues el plan de... O sea, se hace un círculo de votación, la gente no tiene idea de qué hacer. Es el primer caso de una paradoja de Condorcet en datos reales. Claro. Para mis clases va a ser maravilloso, pero para los pobres británicos es una tragedia. Porque tragedia. finalmente es un perder. No hay es. posibilidad de ganar, esa es la regla, ¿no? Desafortunadamente es el caso y lo único que sí pueden escoger es ciertamente qué tanto van a perder en el margen. De por sí, la recesión va a ser enorme y yo creo que va a ser dolorosísimo desde el punto de vista político para la propia Theresa May, que, bueno, sin duda alguna le van a recriminar durante décadas esta decisión espectacular, pero tampoco va a ser fácil para la Unión Europea. El reacomodo político no se acaba con la salida de la Gran Bretaña de Europa. Italia está teniendo unos problemas financieros terribles, igual proporcionalmente hablando que los que tuvo Grecia hace unos cuantos años. Sí. Nada más que el peso relativo de Italia es enorme comparado con el que tenía Grecia. Claro. Y aquí estamos hablando, quitando a Inglaterra, desde luego, de la tercera economía más importante de Europa. No es del tamaño de Alemania ni de Francia, pero desde luego Italia, metida en problemas, sí puede generarle un dolor de cabeza muy superior al que le está generando hoy por hoy el Brexit, porque el Italexit, híjole, ahí sí se complican las cosas para romper totalmente la Unión Europea, que pues francamente sería un desastre político, no para Europa, para el mundo. Europa ha generado una serie de conflictos durante muchísimas décadas que a final de cuentas la Unión Europea ha podido canalizar de una manera pacífica. Había podido, sí, hasta no sabemos si pueda todavía. Hay que recordar al mismo tiempo lo que ocurre en Francia, en donde el señor Macron está viviendo una tragedia terrible por un gasolinazo. Se le ocurrió aumentar los impuestos en la gasolina porque no tienen dinero y se ha hecho una movilización brutal en todo el país en su contra. Su popularidad está tipo Peña Nieto, ¿no? Ahí por los suelos, entonces es una tragedia. ¿Qué va a pasar el día 11 cuando voten lo del Brexit o el plan de la señora May? Yo creo que cae el gobierno de May y entonces es muy probable que Corbyn se convierta en primer ministro. No, está peor. Bueno, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que va a pasar. Y entonces sí vas a tener a un personaje tipo Trump, tipo López Obrador, pero con una mentalidad prácticamente de los años 20, un comunista antisemita, es todo un problema ese señor, pero es probable que se convierta en primer ministro. En España, como decíamos, muy probablemente Podemos se haga del poder. En Alemania la señora Merkel está procesando su salida, pero no sabemos si va a lograr hacerlo bien. La ultraderecha. Va a estar muy bonito, 2019 va a ser un año interesante. No bonito, pero lo que es cierto es que finalmente esta mirada hacia el pasado es un elemento bastante peligroso. No solamente por esta idea de decir que el pasado era mejor, sino porque estás reactivando
la fuerza de los nacionalismos que terminaron en el siglo XX por masacrar a más de 100 millones de personas. Y esta es la parte quizá más grave. El fracaso económico del modelo, la falta de crecimiento, aunado a reivindicaciones nacionalistas que no son compatibles con modelos democráticos y que terminan generando conflictos de todo tipo, poquito a poco, pero con una enorme constancia. Sí, déjame ampliar la idea, no es únicamente nacionalismo, es fe. Cuando los seres humanos empiezan a actuar con la fe, sea en religiones, en grupos sociales o nacionalismos, la única salida que tenemos es matarnos y de veras es una cosa terrible, así ha pasado en los últimos 500 años. Entonces sí es un asunto grave, ¿eh? No, es fanatismo, más Sí, que fe. Sí, la fe al extremo es el fanatismo, no hay duda. no hay otra. Si estuviera localizado en una región del mundo, podrías lidiar con ello. El problema es que está en todos lados, está en Europa, está en América Latina, está en Estados Unidos, y bueno, lo que viene en Asia hacia adelante puede ser una cosa verdaderamente monstruosa en términos de lo que sería la segunda fuerza económica del mundo. Sí, ya no hemos hablado de China, a ver si hablamos en el futuro próximo, porque la situación en la que está China es muy interesante. Es una economía que se le ha complicado, empieza a entrar en deuda seria y el señor Xi Jinping ya se lanzó a golpear muy duro a distintos grupos sociales, en particular a los musulmanes. Entonces, pues también es algo interesante, ¿no? Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Síganos en la radio también. Estamos en MBS Noticias todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.